hermanos, nos emprendemos ya a este concepto de la felicidad que en esta noche nuestro hermano vamos a intentar, pues, que por medio de estas preguntas que seguramente muchos de nosotros nos hacemos, que sean eliminadas dudas y entender claramente qué es la felicidad o de qué manera se debe de llevar en nuestra vida como cristianos esa felicidad, si es razonable, como decía el título, una felicidad razonable. Pues la primera pregunta que yo creo que hay que colocarla en medio de nosotros y será la pregunta para poder empezar. ¿Cómo se define la felicidad? Adelante, Ángel. Bueno, una pregunta importante porque creo que hay que empezar así, definir la felicidad. Primero quiero definirla según el lenguaje español y según la filosofía. La felicidad es definida como estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar, atención a esto, por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Y añade, cosa, circunstancia o suceso que produce ese estado emocional. Luego, según la definición, la felicidad es, atención, circunstancial y relativa, porque tiene que ver con los deseos de cada persona. Me explico. ¿Dónde vive la felicidad? ¿Qué forma tiene la felicidad? ¿Cuál es su nombre? Pues bien, la verdad es que nadie puede dar una respuesta precisa a dichas preguntas porque, como hemos dicho, la felicidad es circunstancial y relativa. Es decir, cada individuo halla su felicidad en un lugar diferente, con una forma diferente y con un nombre también diferente. Por ejemplo, ¿dónde mora la felicidad? ¿Dónde está? Pues bien, como es relativa, pues para el náufrago la felicidad está en la orilla. Para el religioso, la felicidad está en los templos. Para el rencoroso está en la venganza. Para el vanidoso está en el trono. Para el envidioso la felicidad, notad, está en el fracaso de la persona que envidia. Y para el joven enamorado la felicidad está en la mirada de su doncella. Ahora, ¿qué imagen tiene la felicidad? Pues para el hambriento, la felicidad tiene forma de pan. Para el sediento tiene forma de fuente. Para el atleta, forma de trofeo. Para el músico tiene forma de canción. Y para el niño, algo parecido a un juguete, ¿verdad? Pero, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama la felicidad? Pues para el soldado, la felicidad se llama victoria. Para el enfermo, la felicidad se llama salud, porque es lo que desea. Sí, disculpe. Decía que para el soldado la felicidad se llama victoria, para el enfermo salud. Para el avaro, la felicidad se llama dinero. Y para el poeta, la felicidad se llama inspiración. Para el preso se llama libertad, porque es lo que necesita. En fin, hermanos, cada mortal encuentra la felicidad en un lugar diferente y con una imagen y un nombre también diferente, y siempre en relación a los propios deseos, a las propias necesidades y sueños del corazón de cada persona. Sin embargo, hermanos míos, la paz, que es otra cosa, es otro asunto, la paz interior, la paz verdadera, no es ni circunstancial ni relativa. Ella habita en un solo lugar, tiene una única forma y se da a conocer con un solo nombre. Es decir, vive en el Gólgota, tiene forma de cruz y su nombre es admirable. La paz se llama Jesús. Luego, hermanos, Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No dice os doy felicidad, sino que habla de algo más consistente. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Luego, la felicidad, como hemos dicho, es relativa. Continúa, hermano. De acuerdo.
Decías que era circunstancial, es relativa, es diferente, entre unos y otros se encuentra, ponías grandes ejemplos de que cada uno encuentra, dependiendo de en qué lugar se encuentre, hay una felicidad que, que a cada persona busca y tiene, pero que siempre es circunstancial y no es verdadera llenura, pero se encuentra esa paz verdadera que, que no hablamos de felicidad, pero hablamos de paz, importante. ¿Qué hacer para tener felicidad plena? Bueno, pues para poder disfrutar de plenitud de felicidad hay que hacer dos cosas: amar a Jesús y morir. Y digo amar a Jesús y morir porque la felicidad plena no existe en la tierra. Y no existe porque la felicidad perfecta que Dios creó la rompió el pecado, el diablo y el hombre. Desde la caída, el hombre está roto, está quebrantado. El pecado ha provocado un caos en la naturaleza, no solamente del universo, sino también de la personalidad del hombre. Veamos, hermanos, para ser plenamente feliz es necesario suplir y satisfacer plenamente cada necesidad del ser, es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo. No basta con satisfacer una sola parte del ser, pues si una de las partes del ser tiene alguna carencia, no puede haber plenitud en el hombre. Y notad, hermanos, que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Notad, hermanos, que con estas palabras Jesús revela que tanto el espíritu humano como el cuerpo tienen necesidades esenciales que necesitan ser satisfechas para vivir. El espíritu necesita la palabra de Dios para vivir espiritualmente y el cuerpo necesita el pan. Si falta la palabra, morimos espiritualmente. Si falta el pan, morimos espiritualmente. Luego, las dos partes del ser, en este caso el espíritu y el cuerpo, deben ser satisfechas para disfrutar de plenitud de felicidad. Y también el alma tiene deseos instintivos, hermanos, que necesita satisfacer. Y si no lo satisface, se afligirá. Como Ana, que aunque era creyente, vuelvo a repetir, era creyente, pero estaba muy afligida porque no podía satisfacer su deseo natural e instintivo de ser madre. Hermanos, tenerlo todo en la tierra es imposible. Siempre habrá alguna carencia, alguna necesidad insatisfecha, ya sea en el espíritu, ya sea en el alma o ya sea en el cuerpo. Hemos dicho alguna vez que teniendo a Cristo lo tenemos todo y que ya no necesitamos nada más. Disculpen, hermanos, si están claros, pero este concepto es puro fanatismo religioso. Tener a Cristo no es suficiente para disfrutar de plenitud de felicidad. Es cierto que en Cristo estamos completos en lo que respecta a lo espiritual, pero tener a Cristo no satisface todo el ser del hombre. Este concepto de el que tiene a Cristo lo tiene todo, vuelvo a repetir, es totalmente fanatismo religioso. Bien es cierto, hermanos, que si lo tenemos todo materialmente hablando, pero nos falta Cristo, es como si nada tuviéramos. Pero también es cierto que la llenura del Espíritu Santo no nos quita el hambre, ni la sed, ni el frío, ni impide el deterioro del cuerpo, ni las enfermedades, ni anula las facturas que tenemos que pagar, ni impide la tristeza lógica de la ausencia de un ser querido. Hermanos míos, se puede ser cristiano y tener tristezas, y tener dolores, y tener ciertas necesidades, ya sea en el cuerpo, en el espíritu, como en el alma. Hermanos, Elías era de Dios y tuvo un momento en el que deseó no vivir más. David, en una etapa de su vida, en una etapa difícil, dijo que sus lágrimas eran su pan de día y de noche. Y los discípulos se entristecieron en Getsemaní. Y aún Jesús
tuvo momentos de tristeza y angustia, dice la Escritura. Hermanos míos, hay una canción antigua que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Eso es mentira. Los cristianos también nos entristecemos. Y la Biblia dice: el que está alegre canta alabanzas, pero el que esté triste haga oración. Porque el alma se emociona y lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta interiormente porque seguimos siendo humanos. Por lo tanto, no puede haber plenitud de felicidad porque siempre hay alguna carencia, sea en el alma, en el espíritu o en el cuerpo. Notad, hermanos, que Salomón dijo: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Notad, hermanos, ¿dónde hay tiempo de reír y tiempo de llorar? ¿Dónde? Debajo del sol. ¿Y los cristianos, dónde estamos? ¿No estamos debajo del sol? Habrá un día que estaremos por encima del sol. Y entonces habrá plenitud de felicidad, pero estando en la tierra, obviamente, en esta dimensión terrenal, hay tiempo de reír y tiempo de llorar, también para los buenos, para los santos y para los cristianos. De hecho, hay gente impía que disfruta de más felicidad terrenal y de mejores circunstancias que los cristianos. Porque, hermanos míos, la felicidad plena no existe en la tierra, sino momentos felices. En la tierra solamente existen momentos felices, no plenitud de felicidad. Gloria al Señor. Hermanos, para seguir con otra pregunta, déjenme decir, es imposible tener plenitud de felicidad en la tierra, en esta tierra maldita por el pecado, gobernada por el mal, y en un cuerpo que se deteriora y cuya muerte está profetizada. Pero también tengo que decir que no tenemos por qué vivir los cristianos una vida de constantes amarguras, de angustia perpetua, de remordimientos, de miedos incontrolados o depresión sin fin. Pablo escribe el equilibrio, y me encanta esta escritura, como él no es fanático, lo oye el Señor, sino que tiene el equilibrio en lo que respecta a las emociones, y dice: atribulados en todo. Claro que sí, que muchas veces estamos atribulados, mas dice: mas no angustiados, porque la angustia es una desesperación. Dice: en apuros. Claro que sí, a veces estamos en apuros. Quizás ahora mismo, tú que me oyes, estás en apuros. Pero dice: mas no estamos desesperados, porque Dios está con nosotros. Perseguidos, sí, mas no desamparados, tenemos el amparo de Dios. Derribados, pero no destruidos, amén. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, como muertos, mas he aquí que vivimos, tenemos la vida eterna. Como castigados, mas no estamos muertos. Como entristecidos, claro que sí, entristecidos muchas veces, mas siempre gozosos en el Señor. Como pobres, cierto que a veces hay necesidades, mas dice: mas enriqueciendo muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Lo ven? Ahí está el equilibrio, hermanos míos. Escuchen bien esta palabra. Si estás sufriendo necesidad, enfermedad, lutos o tristezas lógicas en el corazón, eso no significa que el Evangelio de Cristo haya fallado. Lo que ha fallado es el Evangelio de fantasía que algunos nos hemos inventado. Pero Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, no nos engañó. Él no era sensacionalista ni creía en la teología falsa de la prosperidad, sino que él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero en el mismo texto dice: pero estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Lo ven, hermanos? En el mundo aflicción circunstancial, pero en Cristo una paz que excede a todo conocimiento. Por lo tanto, hermanos, no existe la felicidad plena, sino, como decíamos en el título, lo que existe y es posible es una felicidad razonable. Continuamos. Bueno, empezamos ya a colocar cosas impresionantes como las que decías, Ángel, que
hablamos de si existe esa felicidad plena y decías y reflexionabas sobre que estamos en una naturaleza caída y en cuerpo, alma y espíritu satisfacer todas esas áreas es siempre alguna carencia y no puede ser plenamente feliz por cuanto tenemos esas dificultades, que insatisfacciones que verdaderamente siempre se van a guiar. Pero reflexionabas y decías algo importante. A veces hemos confundido eso de teniendo a Cristo ya estoy pleno, pero no habla de esa insatisfacción, de esa felicidad plena. No se puede decir teniendo a Cristo, ojalá sería. Pero no podemos hacer de este evangelio algo como lo que decías, algo como muy idealista, lleno de creencias erróneas de que todo te va a salir bien y que todo va a salir bien. En el mundo tendréis aflicción, y bien lo decías. Me encantaba el texto que colocaba Pablo en reflexión, hablando de atribulados, pero decías una frase de esa, dice entristecidos, mas no angustiados, dice entristecidos, pero siempre gozosos, y como pobres enriqueciendo a muchos. Hay un baremo ahí impresionante que mencionabas, y me encanta hoy lo que se está diciendo, cosas importantes. ¿Cómo o qué hacer para disfrutar de esa felicidad razonable? Ángel, adelante. Dios te bendiga mucho. Maravilloso lo que se está enseñando hoy. Creo que Dios quiere equilibrarnos. Me preguntabas cómo qué hacer para disfrutar de esa felicidad razonable. Veamos, hermanos míos, lo primero que el hombre y la mujer debe hacer es entregar su vida a Cristo, rendirse a Cristo, entrar en su gracia, ponerse en sus manos. Eso es lo primero. Esto es imprescindible. ¿Por qué? Porque quien no está en Cristo, y atención, tengo que ser claro con la verdad, quien no está en Cristo está bajo el yugo del diablo. Porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Mas la iglesia, el que está en Cristo, dice, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Luego, el que no está en Cristo pertenece al diablo y está en el reino de las tinieblas. Jesús dijo, noten hermanos, y hablando de los demonios, dijo, el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, Jesús estaba diciendo que no hay término medio. O el hombre está en el reino de la luz, o está en el reino de las tinieblas. Y obviamente, hermanos míos, quien está en el reino de las tinieblas es y será atormentado por el príncipe de las tinieblas, que el Señor lo reprenda hoy. La Biblia dice, hermanos míos, dice, los que se oponen a Dios se arrepientan del pecado para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El que no está en Cristo está en manos del diablo, hablando espiritualmente. Y el diablo tiende lazos. Y tengo que decir que un lazo no es un nudo común, sino que es un nudo corredizo que empleaban los vaqueros cuando iban a apresar reses. Echaban el lazo en el cuello y cuanto más apretaba el animal, más se ahogaba. De alguna manera, el diablo tiende lazos y el hombre puede tratar de salir del lazo del diablo por medio de terapias, por medio de psicologías, por medio de religiones, pero cuanto más tira el hombre, más va a ser ahogado por el pecado, por la amargura y por el diablo. Pero dice el apóstol Pablo, quien se arrepiente del pecado escapa del lazo del diablo en el cual está cautivo. Hermanos míos, es necesario entrar en la voluntad de Dios porque esta es la base para disfrutar de salud emocional, de una felicidad razonable. Gloria al Señor.
Cuando el hombre se arrepiente del pecado y entra en Cristo, el Espíritu Santo entra en él y produce cambios positivos en la vida. Pero no cambios en el mundo exterior. No porque uno se convierta, cambiará el mundo. No, no. Sino que habrá cambios en el mundo interior de la persona, en la conversión. Bien es cierto que pronto el Hijo de David vendrá y echará al diablo al abismo, juzgará las naciones, cambiará la naturaleza y la sociedad y se sentará en el trono. Y entonces la tierra será llena de la gloria de Dios. Esto será en el milenio. Pero escucha bien, mientras tanto, el príncipe de la potestad del aire seguirá gobernando en el mundo. El mal seguirá extendiéndose. La maldad continuará en la tierra. El cuerpo seguirá desgastándose. Eso es cierto. Y claro, habrá momentos de llantos en esta tierra. Porque el hecho de que nos convirtamos no quiere decir que cambie el mundo para nosotros. Porque el tiempo de la gracia, no es el tiempo en el que Dios cambia el mundo. Más bien es el tiempo en el que Dios cambia el corazón del hombre. En la gracia, el cambio es interno. Un cambio en la mente. Un cambio en el corazón. El nombre del Señor sea glorificado. Dios cambia el corazón. Y aunque en el mundo siga habiendo tinieblas, en el mundo interior, en Cristo, gozaremos y gozamos de luz, de paz y de un gozo espiritual. Claro que aunque seamos cristianos, viviremos entre tormentas, pero sin tormentos. Esa es la gran diferencia entre el creyente hoy y el no creyente. El creyente vivirá como el mundo entre tormentas, pero vivirá sin tormentos, sin amarguras, sin pánico. Hermanos, os pongo un ejemplo. Cuando Israel estaba en Egipto y había plagas, entre las plagas había una que era las plagas de las tinieblas. Y todo el país y todo el mundo estaba en tinieblas y no se podían levantar de su sitio. Sin embargo, dice la Escritura que en la casa de los hebreos, de los creyentes, había luz. Esa es la gran diferencia. Hoy en el mundo hay tormentas y tormentos. El mundo vive en oscuridad, vive en desesperación, no saben cuál es el fin de sus vidas, no saben qué van a suceder con el mundo, con las pandemias, con los apagones, con la economía, con las guerras, y viven en desesperación, es decir, en tinieblas. Pero los cristianos no estamos en tinieblas, esa es la gran diferencia. En nuestras vidas hay luz. Jesús dijo, el que me sigue no andará más en tinieblas, porque la luz de mi Padre le alumbrará. Y eso es importante, tener la luz, la revelación de Dios. Eso nos da esperanza, nos da paz, nos da dirección. ¿Me explico? Lo peor en el mar no es sufrir una tormenta. Lo peor es que no haya luz en medio de la tormenta. Porque si no hay luz no sabes hacia dónde dirigirte. Pero cuando en medio de la tormenta hay un faro encendido a lo lejos, esa luz, lo primero, te da una dirección, te da un horizonte, te da una meta, te da fuerzas para remar y ánimo para seguir luchando, te da una meta y un horizonte. Así nosotros, hermanos, estamos viviendo también en tormentas como los del mundo, pero nosotros tenemos el faro de la luz de la palabra. Nosotros no estamos en tinieblas, no estamos en oscuridad, porque la luz de Cristo nos alumbra y vivimos con la esperanza, gloria al Señor, de una resurrección de los muertos y de un cielo extraordinario. La gloria es para el Señor. Y permíteme un minuto hablando un poquito más de esto, y es que cuando el hombre se arrepiente, el Espíritu Santo entra, y es cuando se produce también una teocracia interna, es decir, el gobierno de Dios en el mundo interior del hombre.
En el mundo sigue gobernando el diablo, pero cuando estamos en Cristo, nos gobierna el Señor, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso dice el apóstol, hablando de esta teocracia, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En mí, Cristo vive en mí. Es decir, Él es el que me está gobernando desde dentro. Disfruto de una teocracia directa por el Espíritu, en la mente, en el corazón y en la conciencia. Y a esto se refiere también el apóstol Pablo cuando dice, noten hermanos, y estamos hablando de la salud emocional, de la felicidad razonable, de la paz. Dice, por nada estéis afanosos, en ansiedad, en amargura, por nada. Entonces, ¿qué hacemos, Pablo? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Noten que el cristiano no se lamenta, sino que da gracias a Dios. Hoy el Señor sabe orar y ora a un soberano que tiene el control de todas las cosas. Y ahora dice, y cuando hacéis esto y tenéis comunión, dice, la paz de Dios, aquí está, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. Cuando estamos en Cristo y además tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo toma el gobierno de la mente y del corazón. Y cuando gobierna el Espíritu Santo, ya no nos gobierna la angustia, ya no nos gobierna el miedo, ya no nos gobierna el pánico, sino que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará todo lo que somos por dentro. Por eso necesitamos rendirnos a Dios para que el Espíritu Santo se entrone en el ser del hombre, en el centro de nuestro corazón, y desde ahí gobierne nuestras conciencias para que no haya remordimiento ni culpa, gobierne nuestra memoria para que el pasado no nos amargue, gobierne, lo oiga el Señor, nuestra imaginación para que el futuro que imaginamos no nos produzca miedo y temor, y para que el Espíritu Santo controle nuestras tristezas. Amén. Oiga el Señor. Cuando el Espíritu Santo gobierna en nuestro mundo, experimentaremos esperanza, gozo y paz. Por lo tanto, a todos los que me estáis escuchando, yo no os digo ni os prometo que en Cristo vais a tener plenitud de felicidad en la tierra. Más bien os digo que sí vais a tener paz en el corazón. Así que a todos vosotros digo, paz a vosotros. Los que os sentís solos a pesar de estar rodeados de tanta gente. Paz a vosotros que sentís muy alegre la tristeza y muy entristecida la alegría, como decía el poeta. Y a vosotros que estáis siendo atormentados en el presente por el acoso incesante de los fantasmas de vuestro oscuro pasado. Paz a vosotros que habéis sufrido la amarga separación de esa persona tan amada y que tanto añoráis y echáis de menos. A vosotros, que tras esa sonrisa forzada de color mate escondéis una herida que no termina de cicatrizar. Y a vosotros, que sentís que la vida ha dejado de ser lo que era, desde aquel fatídico golpe que rompió el hechizo de vuestra ingenuidad. Hermanos, paz a vosotros, que estáis sufriendo aún las secuelas del rechazo y la traición de aquellos necios que no fueron capaces de mirar en vuestro interior para conocer lo que valéis. Paz a vosotros que pensáis que no existe salida a vuestra fatídica y oscura situación. Y a vosotros también, que lloráis y os preocupáis excesivamente por la obra de Dios, porque la amáis intensamente. Hermanos, paz a vosotros, los que tenéis vacío el corazón de sueños y casi completa de traumas la memoria. A vosotros que no podéis dormir en la noche porque el señor remordimiento, sentado a la cabecera de vuestra cama, ahuyenta, como dijera el poeta, los gritos espantosos del espíritu del sueño. Y también paz a vosotros que os sentís estafados con la vida que os han vendido. Y a cada uno de los que en este momento estáis siendo irrumpidos por la oscuridad de la noche, que estáis desgarrados por dentro y nadie es capaz de entenderos, a pesar del empeño que ponéis para expresar cómo os sentís por dentro, os dice el soberano, tened cuidado, porque yo tengo el control. Amén. Te dejo, hermano, sigue. Qué bien.
Se lo prometo que es una bendición la que estamos escuchando hoy. Hablaba de tener una revelación. Esa nos dará una luz, nos dará una visión. Lo peor que podemos tener es no tener una luz delante de nosotros, porque no nos podremos tener ni metas, ni horizontes, ni ánimo para seguir hacia adelante. Pero gracias que, aunque vivimos nosotros en esas tormentas, siempre delante de nosotros como cristianos hay una luz que nos marca el camino en el horizonte, donde podemos seguir, tener ánimo y buscar siempre esa meta. Aleluya, qué bonito todo lo que decías, Ángel. Te se va el miedo, hermanos, porque cuando el Espíritu Santo nos gobierna la mente y el corazón, nos quita los miedos, los temores, los pánicos. Ahí empezamos a tener el gobierno de Dios, y aunque no sea una felicidad plena, sí que reinará la paz, como decías, de una manera formidable y maravillosa, como lo decías. Paz a vosotros en esas circunstancias que nos hablabas y nos decías. ¿Puede el pecado, el poder, las riquezas materiales y los lujos llenar el corazón del hombre para que éste pueda rebosar en felicidad? Adelante. ¿Pueden el pecado, el poder, las riquezas materiales y los lujos hacer feliz al hombre? La respuesta es no, queridos hermanos. Y si leemos el libro de Eclesiastés, que precisamente filosofa sobre la vida debajo del cielo, la vanidad de la vida, nos daremos cuenta que realmente nada de lo que hay en el mundo puede llenar el vacío del hombre. Nada. Ya empieza en Eclesiastés número 1, o capítulo 1, diciendo el rey Salomón lo siguiente, os lo leo textualmente: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ay, perdón, que ha sido así sin querer, perdón. No te preocupes, hermano, son errores. No pasa nada. Decía, hermanos, que Salomón ya empieza diciendo que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la palabra vanidad es vacío. Y obviamente un vacío no puede llenar otro vacío. El vacío del mundo no puede llenar el vacío del corazón del hombre natural. Y sigue diciendo, ¿qué provecho tiene el hombre de todo trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y notad, hermanos, el símil que usa, hablando de la felicidad y la salud emocional y la llenura. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Los ríos todos van al mar y el mar nunca se llena. Ahí está. Y al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Y nunca, atención, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que pueda decir, dice el rey, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que han precedido. Notad, hermanos, el símil que usa hablando de que nada puede llenar el vacío del corazón. Los ríos van al mar y el mar nunca se llena, los ríos vuelven a correr, pero el mar no se llena. Está comparando el corazón del hombre a un inmenso océano insondable, y los ríos de los que bebe el mar es el pecado, el lujo, los bienes materiales, las inmundicias, etc. El corazón del hombre que cual océano puede beber del materialismo, del dinero, del lujo, del poder, de la fama, del pecado, de la lascivia, de la vanidad de la vida, pero su corazón, cual insondable océano, jamás se ha llenado. Y beberá una y otra vez, pero su corazón no puede ser lleno. Porque si todo es vanidad, si todo es vacío, un vacío no puede llenar otro vacío. Y el corazón del hombre está lleno, pero de vacío, un vacío en forma de Dios. Y sigue diciendo el rey Salomón en su libro Eclesiastés: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a adquirir y a buscar con sabiduría
sobre todo lo que hace el hombre debajo del cielo. Es decir, trató de buscar el sentido de la vida. El libro de Eclesiastes, para entenderlo, hay que leerlo desde la expectativa que lo escribe Salomón. Salomón intencionadamente quita por un momento a Dios de la conciencia humana y se olvida de la eternidad y del cielo y presenta el mundo debajo del sol o debajo del cielo, como él dice. Y empieza a buscar en la tierra si hay algo que dé sentido a la vida. Y primero, hermanos, y lo digo rápidamente, primero lo busca en los deleites de la carne. Y dice que no negó nada a sus ojos, ni a su corazón, ni a su concupiscencia. Pero al final dijo, a la risa dije, no, ¿qué es el placer? ¿De qué sirve esto? Vanidad de vanidades. Después lo intentó con las riquezas, con el poder, con la fama. Pero después, insatisfecho, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después lo intentó con la filosofía, con el conocimiento, con la ciencia, con la sabiduría. Y cuando llenó su mente de todo conocimiento y de muchas letras, al final dijo, como le sucede al necio, me va a suceder a mí. Y como muere el uno, también moriré yo, que he dedicado todo mi tiempo a estudiar. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Habiendo fracasado esto, entonces en su ancianidad busca llenar su vacío en la religiosidad y se inclina a adorar todos los dioses de sus esposas. Pero al final, cuando la religión le salía por las orejas, seguía vacío y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y así termina al final diciendo algo importante. A pesar de que era multimillonario, lo tenía todo en la tierra, él dijo, aborrezco la vida, me es fastidiosa debajo del cielo y debajo del sol. Pero al final nos da la revelación, al final del libro, ya deja lo material y empieza a hablar de lo espiritual y dice algo maravilloso. Y dice, el fin de todo discurso de este libro y de este sermón es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Extraordinario Salomón en su libro de Eclesiastés, que habla de la filosofía de la vida, pero una filosofía del cielo. Lo que está diciendo, el sentido de la vida es Dios. Así que no le deis más vuelta. Si queréis llenar el vacío del corazón, si queremos tener plenitud interna, aunque no circunstancial, si queremos tener paz en el alma y gozo y esperanza, tenemos que hacer de Dios el todo de nuestra existencia. Amén. Continuamos, Juanjo. Ni el pecado, ni el poder, ni las riquezas, ni los bienes materiales, ni los lujos pueden llenar el corazón, bien lo decía Salomón, como bien decías, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No puede ser lleno como ese mar no se llena con los ríos que a este van. Y decías una frase impresionante, un vacío no puede llenar otro vacío. Es la perspectiva de Eclesiastés, una perspectiva de la vida, y solamente puedo decir dos frases, Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No es la riqueza, porque entró en ella, tampoco fue la fama, que también la tuvo, ni la filosofía, que también pudo conocer, era el hombre más sabio de toda la tierra. Al final de su discurso me encanta esa frase, ama y guarda los mandamientos. Ese es el todo del hombre. Hemos dicho sobre la riqueza, sobre los bienes materiales. Vamos a ir al otro extremo, Ángel. Vamos a ir al otro extremo. Puede ser la causa del desdichado, de amargura, el no tener abundancia material, para que éste tampoco tenga felicidad en su corazón. Puede que igual aquellos que no tienen nada de esto que hemos dicho tampoco podrán tener felicidad en el corazón. ¿Qué nos puedes decir? Adelante. Buena pregunta, importante. ¿Puede ser causa de este dicho de amargura no tener abundancia material? Pues bien, la pregunta o la respuesta a esta pregunta es relativa. Esto es relativo.
Porque que uno se sienta bienaventurado, dichoso o desdichado, depende mucho de si somos espirituales o materialistas, si somos vanidosos o si somos humildes, si miramos más lo temporal que lo eterno, si amamos más lo terrenal que lo celestial. Depende mucho de eso. Una persona puede ser rica y sentirse pobre, y una persona puede ser pobre y sentirse rica. Es relativo. Me explicaré con la palabra del Señor. ¿Recuerdan aquella oración que está escrita en Proverbios? Un hombre ahora dice, Señor, no me des riqueza, no sea que por las riquezas me olvide de ti. Y sigue diciendo más, no me des pobreza, no sea que por la pobreza te niegue y blasfeme tu nombre, mas manténme con el pan necesario. La oración, hermanos, es humilde y es bonita. Pero si analizamos la psicología del hombre que ora, analizando sus palabras, nos daremos cuenta que es un niño espiritualmente y emocionalmente, ya que está condicionando su fidelidad y su felicidad a la circunstancia que viva. Porque si la abundancia le lleva a olvidarse de Dios y la pobreza relativa le lleva a negar el nombre del Señor, es un hombre que es víctima de las circunstancias, que su fidelidad y su felicidad depende de las circunstancias que viva. Por lo tanto, es un niño, no tiene madurez, no tiene estabilidad ni espiritual ni emocional. Sin embargo, el apóstol Pablo, noten bien, dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí está. Porque yo sé vivir, dice él, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Es decir, que en cualquier circunstancia le enseñaba a Dios y la misma circunstancia era una escuela que le enseñaba cosas. En todo y por todo he sido enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad, y dice el secreto, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Me parece extraordinario. El de Proverbios, su estado emocional y espiritual dependía de las circunstancias, pero el apóstol Pablo había aprendido a vivir. Noten, hermanos, que no era un don, sino una lección que él aprendió. Es decir, a vivir se aprende. A vivir se aprende. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y notar que dice, sé vivir. No dice, he recibido el don de vivir, sino sé vivir. Esto es conocimiento. Sí, sé vivir. He aprendido a adaptarme a cualquier circunstancia. Pase lo que pase, yo seguiré siendo el apóstol Pablo y seguiré cumpliendo con mi deber, y mi paz y mi felicidad no es alterable. ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias, sino del Espíritu Santo que me gobierna en mi interior. Esto es maravilloso, hermanos míos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Bendigo el nombre del Señor. Y notad, hermanos, que no dice he aprendido a resignarme, aunque ya también sería madurez, sino que dice he aprendido a contentarme. Esto es muy profundo. Es decir, seguía contentándose con cualquier situación que el Dios soberano le permitiera vivir. Incluso aprovechaba cualquier circunstancia para aprender, como él dice, y para ser de bendición para los demás. Aún estando preso, dijo, yo estoy preso, pero la palabra corre y es glorificada. Y no se consideró un preso de Roma, sino que dice prisionero de Cristo, porque es Cristo quien le gobernaba y Cristo era su Señor. Me parece extraordinario, hermanos míos, lo que nos enseña Pablo y lo que estamos aprendiendo hoy. Hermanos, el gozo y la paz que da Cristo son mucho más
que una emoción del alma. Escuchen, las emociones son producidas por circunstancias. Y así como cambian las circunstancias, cambian nuestras emociones. Por eso hay muchos que un día están arriba y otros días están abajo, y son variables en el ánimo, porque su felicidad interna depende de su circunstancia externa. Gloria al Señor, las emociones dependen de la circunstancia, pero atención, escúchenme bien, el gozo y la paz en Cristo no son meras emociones circunstanciales, son frutos del Espíritu, así lo dice Gálatas, son frutos del Espíritu, y por lo tanto pueden ser inalterables, pues son independientes de las circunstancias que vivamos. Las circunstancias nos pueden hacer reír, pero el Espíritu nos da paz en cualquier circunstancia. Es decir, en Cristo Jesús es posible tener gozo y paz incluso llorando. Gloria al Señor. El que no tiene una relación íntima con Dios, en un momento dado, por una circunstancia puede reír a carcajadas, pero como no le gobierna el Espíritu, cuando está solo, se sentirá desdichado y amargado. Sin embargo, en Cristo Jesús, aunque haya circunstancias que nos hagan llorar, por dentro tenemos gozo y paz. Es decir, no siempre Cristo nos hace reír, pero siempre Cristo nos dará paz y nos dará, gloria al Señor, un gozo inalterable. Es el gozo del Señor. Por eso, hermanos míos, respecto a la pregunta, ¿puede la necesidad material o la ausencia de lujos y abundancia materiales hacernos desdichados? Pues es relativo, depende de cómo tú lo interpretes y cómo tú manejes esa circunstancia. Por eso Saúl, hermanos míos, en un trono, en un palacio, siendo un hombre sano y teniendo de todo humanamente, dice que estaba atormentado y amargado. Sin embargo, el apóstol Pablo, en el calabozo de más adentro, bendigo al Señor, y con las espaldas abiertas por los golpes, dice que cantaba alabanzas al Señor. Saúl en un trono amargado y Pablo en un calabozo cantando. ¿Lo ven? Hermanos, necesitamos aprender a vivir y saber manejar las circunstancias. Amén. Vivir que en esa circunstancia de que no podemos depender, decía Pablo, he aprendido a vivir, como bien decías, no es un don, sino que es algo que debemos de aprender como una lección. He aprendido a vivir. Mi paz o mi felicidad no depende de las circunstancias, depende de Dios. He aprendido a contentarme y no habla de resignación. Ese texto me ha encantado, Ángel, porque podía resignarse ante la circunstancia por cuanto no iba a cambiar. Pero dice, esa prisión la doy otro nombre, prisionero de Cristo. Amén. El gozo, la paz es mucho más grande que mis emociones y sentimientos, pues son frutos del Espíritu. Esas pueden ser en mí inalterables. ¿Qué ejemplo más impresionante colocabas el de Saúl en el trono y el de Pablo en las rejas, cantando alabanzas y uno siendo atormentado? En lo que respecta a mi salud emocional o la de todos mis hermanos, ¿depende todo de Dios o tenemos los cristianos alguna responsabilidad referente a esa salud emocional? Dinos algo. Por supuesto, Juanjo, por supuesto. Somos colaboradores de Dios en el tema que estamos hablando. No colaboramos en la salvación, porque al poner la fe somos salvos por gracia para que la gloria sea suya. La gracia es tan gracia que hasta Dios ha puesto el Cordero, para que nadie se jacte, ¿verdad? Pero en lo que respecta, tengo que decir que la salud emocional aumenta a la medida que avanzamos en la santificación. Ahí está. Esta es nuestra principal responsabilidad, la santificación. La felicidad razonable de la que hablamos, escuchen, es un trabajo interno.
No es un trabajo externo, sino un trabajo interno. Cuanto más puros seamos en la mente y en el corazón, más fácil será ser feliz. Amén. Y es que es imposible disfrutar de salud emocional y de una felicidad razonable manteniendo pecados en el corazón. Dice las Sagradas Escrituras que siendo atormentado por un espíritu malo, el rey Saúl desvariaba, se enojaba y carecía de paz interior, como hemos dicho. Y no pudiendo soportar la amargura, llamó a David, hermanos, para que éste tocara el arpa en su presencia. Y cuando David tocaba el arpa, dice que él recibía alivio. Noten, recibía alivio. Noten, no era sanado, no era curado, sino aliviado. Porque la música lo que hacía era atajar los síntomas, pero no curar la enfermedad de Saúl que estaba en el corazón, que era su pecado, su envidia, los celos, la desobediencia a Dios, el orgullo, la vanidad, lo que le apartó del Señor. Y por eso le atormentaba un demonio, porque, atención a esto, un pecado conscientemente consentido se convierte en una plataforma desde la cual el diablo puede atormentarnos. Vuelvo a repetir, un pecado consentido se convierte en una plataforma desde la cual el diablo puede atormentarnos. Y a Saúl un demonio le atormentaba porque no se arrepentía del pecado. Y lo que buscaba era alivio, pasar un buen rato escuchando música. La solución de él estaba en arrepentirse del pecado, de los celos, de la envidia, del orgullo, y humillarse ante el Señor. Y entonces Dios le daría el antibiótico potente del perdón y del espíritu que sanaría su corazón enfermo por el pecado. Y arrepintiéndose del pecado, entonces volvería a tener paz y gozo como tenía antes de su apostasía. Gloria al Señor. Pero él no, él quería solamente entretenerse, atajar los síntomas, no la enfermedad que provocaba su amargura. Y muchos hermanos cometemos el mismo error que cometió el rey hebreo, al tratar de superar nuestras amarguras a través de entretenimientos terrenales, tales como la música, el cine, el deporte, tomándonos unas vacaciones, etc. Y algunos son aún más torpes, ya que tratan de solucionar sus problemas emocionales refugiándose en el alcohol, en las drogas, en el juego u otros vicios destructivos para la vida. Pero todo esto son melodías de arpa que tan solo sirven para recibir un poco de alivio en la amargura. Y en el caso del alcohol o las drogas o el pecado, el problema se agrava aún más. Hermanos, ciertamente nadie, atención, podrá huir jamás de su propia amargura, porque la raíz de la amargura está dentro del propio corazón. ¿A dónde huiremos de la amargura? Si huyéramos, por ejemplo, a lo más alto del monte o descendiéramos a lo más profundo del océano, allí también sentiríamos el azote de la amargura. Vayamos donde vayamos, ella nos acompañará, pues vive dentro de nosotros y de nosotros no podemos huir. Por tanto, hermanos, no perdamos el tiempo. Adelante, Ángel. Sí, decía, hermanos, que no debemos perder el tiempo escuchando las arpas de los entretenimientos terrenales, de la religiosidad, etcétera, o de los entretenimientos carnales y pecaminosos. Esto solo nos dará alivio momentáneo. Debemos ir al origen de la amargura, el cual no está alrededor nuestro, sino en nuestro interior, en el corazón. El corazón es el campo donde suelen estar ocultas las más venenosas raíces de amargura. Me refiero, hermanos, a los celos, el odio, los resentimientos, los deseos de venganza, la ira interna, el sentimiento de culpa, las envidias, la falta de perdón, el enojo contra Dios, el deseo de lo prohibido, el deseo de lo inalcanzable, el autorrechazo. Estos y otros sentimientos semejantes, hermanos míos, son venenosas raíces de amargura, tumores malignos que se van extendiendo poco a poco en el alma y en el espíritu para conseguir destruir las ilusiones, la calma, el gozo, la paz en nuestras vidas.
Hermanos, tales enfermedades no desaparecen con fármacos, pues son problemas espirituales. Gloria al Señor. El pecado no se cura con terapias de psicología y los demonios no se van con pastillas. Se precisa un antibiótico mucho más potente, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Por tanto, nuestra responsabilidad es avanzar en la pureza. Cuanto más avancemos en la pureza del corazón y de la mente, menos nos costará ser felices, disfrutar de paz. Gloria al Señor. No puede tener paz quien odia, quien no perdona, quien no pide perdón, quien tiene rencor, quien desea lo prohibido. ¿Saben? Un deseo estancado en el corazón es un veneno. Quien quiera realmente disfrutar de esta felicidad razonable, no se afane en llenar sus bolsillos de dinero, ni en llenar su cuello de oro y de joyas. Decía, hermanos, que aquel que quiera disfrutar de una felicidad razonable, no se afane en llenar sus bolsillos de dinero o su cuello de oro, sino en vaciar su corazón de los viles sentimientos. Cuanto más malos seamos. Adelante, adelante, Angeloso, adelante. Decía, hermanos, que cuanto más malos seamos, más amargados estaremos, y cuanto más puros seamos, más felices nos sentiremos. Amén. Continúa, hermano. Impresionante. La verdad que hablaba de síntomas, de atajar esos síntomas que igual podemos obtener o tener, pero si no vamos a la raíz, ese es el problema. No se trata de buscar solamente a ver qué emociones. Se trata no de suplir ese alivio en las cosas banales que pueda traerle esta vida. La amargura no está en las emociones, está por dentro, está en el corazón. Son en no es entretener o quitar los síntomas que igual nos pueden traer las religiones vacías, o como todos esos pecados que a veces la gente comete para intentar suplir ese dolor en el corazón. Se avanza en la pureza, decía nuestro hermano, y avanzar ese es amar, ese es el verdadero avance. Eso es lo que te libera en el corazón. La amargura te aprisiona, te arrincona. El amor te hace que tengas más pureza en el corazón para que puedas vivir más tranquilo y más feliz, lleno de paz. Siendo la vida un conjunto de momentos malos y buenos, Ángel, ¿cuál ha de ser la actitud que debo de tener en los momentos buenos que Dios me permite vivir? Yo creo que es una buena pregunta. Adelante. Sí, Juanjo, una buena pregunta. Volvemos al libro de Eclesiastés. Salomón dijo que hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Y después de asumir esta realidad, porque es una realidad, nos guste o no, hay tiempo de reír y tiempo de llorar, nos da un consejo que ningún psicólogo creo que nos lo podía dar de forma tan excelente como él. Dice, en el día del bien, goza del bien. Es decir, hay días buenos y malos. Pues bien, en el día del bien, goza del bien. Y esto lo dice Dios. Dios nos dice a todos nosotros, en el día del bien, goza del bien. Hermanos, es importante valorar, vivir y disfrutar el bien que de vez en cuando nos da Dios y la misma vida. Creo, hermanos, que vivimos muy deprisa y que es necesario pararnos para vivir el presente, el hoy. Y yo escribía una reflexión sobre el presente. El hoy quizás sea el futuro que tanto deseaste llegar a tener en tu pasado. Vuelvo a repetir, este presente quizás sea el futuro que tanto deseaste llegar a tener en tu pasado. Porque recuerda que en tu pasado deseaste formar un hogar. Pues ya lo has conseguido. Deleítate. Suspiraste por tener hijos. Ya los tienes. Abrázales. Deseaste rodearte de amigos. Míralos, ahí están, recréate con ellos. Soñaste con tener una casa, hoy tu sueño se ha cumplido, disfrútala.
Sacrificaste muchas horas de tu tiempo para aprender a tocar la guitarra o el piano. Ya lo has logrado. Crea música e impregna de melodía el aire y el ambiente. Ansiaste aprender a leer y al fin lo has logrado. Abre un buen libro y disfruta de él. Porque sí, hoy quizás estás viviendo el futuro que tanto deseaste tener y vivir en tu pasado. Debes valorarlo y disfrutarlo. Pues este hoy, atención, este hoy, mañana será un lejano ayer. Este presente, gloria al Señor, este presente pronto será pasado. El pasado que en el futuro con nostalgia desearás, pero ya nunca volverá. Gloria al Señor. Y entonces en el futuro desearás tocar la guitarra, pero tus dedos se cansarán. Desearás leer un buen libro, pero tus ojos, oscurecidos por la edad, te lo impedirán. Desearás disfrutar de una tarde con tus amigos, pero les buscarás y quizá ya no les hallarás. Desearás jugar con tus niños, pero ya dejaron de ser niños y volaron. Desearás abrazar a esa persona que ahora está a tu lado y tanto amas. Y desearás decirle que la quieres, pero quizá ya no estará a tu lado. Y desearás entonces sonreír, pero los recuerdos de las dichas perdidas te lo impedirán. Sí, este hoy pronto será tu pasado. El pasado que en un futuro, con nostalgia desearás, pero que ya nunca volverá. Pero atención, sobre todo, y esto es lo que más importa, hoy es presente. Y presente es un sinónimo de regalo. Por eso a Jesús le trajeron los magos unos presentes, porque el presente es sinónimo de regalo. Escúchame, hoy es un regalo de Dios. Es tu regalo. Así que ábrelo, vívelo y disfrútalo. Así que en el día del bien, goza del bien. Amén. Importante es lo que estabas diciendo, porque al final parece ser que nos cuesta incluso hasta disfrutar de todas estas cosas que obtenemos después de mucho sacrificio. Yo he visto a muchas personas que se han quitado la vida en muchos aspectos, en dineros, en preparaciones y en cosas de una boda, discúlpenme los que están en hábitos. El cuánto desempeño, cuántas cosas han podido quitar y al final a la hora de ese día solamente están preocupados por las cosas y no disfrutan. Se requiere, hermanos, de aquellas cosas que tenemos en nuestras manos, que hemos conseguido disfrutarlas. Porque decía bien nuestro hermano, y es una realidad, este es el presente que Dios te ha regalado hoy para que hoy lo hagas y lo tengas en cuenta hoy, hermanos. Me encanta. Hoy el tema es impresionante, yo creo que muy claro para todos los que nos están escuchando, y vamos en una línea en recta final para las cositas ya que estamos, yo creo que sacando muy en claro en este gran tema, Ángel. En los momentos, hemos hablado de los momentos buenos y en los momentos malos que a veces, pues por desgracia, nos toca vivir. ¿Qué actitud debemos de tener? Adelante. Sí, Juanjo. También Salomón habla sobre cuál ha de ser nuestra actitud en el día de la adversidad. Primero dice, en el día del bien, goza del bien. Pero después dice, y en el día de la adversidad, considera. Extraordinaria la escritura, hermanos míos, me gozo. La palabra considerar es pensar, meditar, reflexionar sobre algo con atención y con mucho cuidado. Podemos leer la frase entonces de la siguiente manera: en el día de la adversidad piensa, medita, reflexiona con atención y con mucho cuidado. Extraordinario. Es decir, la adversidad y la aflicción no es para hundirnos, no es para dejar de remar, no es para tirar la toalla. Es un momento en el cual Dios nos quiere enseñar cosas. Es un momento para pensar, para reflexionar. La gloria es para Dios. La actitud a tomar en el día de la adversidad, de la tribulación o del dolor, no es la de quejarse tampoco, ni la de hundirse, ni la de enojarse contra Dios, sino la de reflexionar con atención y cuidado. Y quiero mencionar solamente, quiero mencionar, creo que son 4 cosas
en las que debemos reflexionar en los momentos de aflicción. La primera cosa que debemos entender en medio de la aflicción es que la aflicción no es antibíblica. Amén. No es antibíblica. Y esto es importante entenderlo, que el hecho de que seamos cristianos no significa que estemos exentos de momentos difíciles, de lutos, de enfermedades o de ciertas necesidades que Dios permite, ¿vale? Y esto lo digo para que no nos confundamos. Como he dicho antes, el hecho de que sufra no significa que Dios ha fallado. Lo que ha fallado es el evangelio de fantasía que nosotros nos hemos inventado. Pues la Escritura dice claramente que en el mundo tendremos aflicción y que a través de muchas tribulaciones también entraremos en el reino de los cielos. Luego, la primera actitud o el primer asunto que debemos considerar es que en la aflicción no es antibíblica, ¿vale? Es algo natural. Que tú sufras es natural. Segundo, que no somos los únicos que sufrimos. Y esto lo digo para no caer en el victimismo. Porque hay personas que han caído en el victimismo y van de víctimas. Todo me pasa a mí, yo soy el más desdichado, yo soy el que más sufre, en fin, yo tengo muy mala suerte. Y no, el victimismo es el primer paso hacia la depresión. La autocompasión es una enfermedad. Gloria al Señor. Siento en esto porque es importante y lo siento por el Espíritu. El diablo trató de llevar a Jesucristo a la autocompasión, al victimismo. La autocompasión, cuando dijo, no mueras, ten compasión de ti. En otras ocasiones han tenido compasión de los demás, pero ahora Jesús ten compasión de ti. Sin embargo, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, era el diablo que le trató de llevar a la autocompasión. Y siguió después, cuando iba con la cruz. Él dice que llevando la cruz, desangrándose, se para y le mira a aquellas mujeres y le dice lo siguiente, no lloréis por mí. Llorad por vosotros si queréis, pero por mí no, porque yo soy el árbol verde. He venido a morir, estoy en la perfecta voluntad de Dios. Y el que está en la perfecta voluntad de Dios no es digno de lástima de nadie. Así que no llores por mí porque estoy haciendo la voluntad de Dios, porque para esto he venido. No cayó en el victimismo. Escúchame, no caigas en la autocompasión, no caigas en el victimismo. Gloria al Señor, porque no eres el único que sufre. En el mundo hay mucha gente que sufre como tú y algunos mucho más que tú. El apóstol Juan a la iglesia que estaba sufriendo persecuciones y muchos siendo asesinados le dice, soy compartícipe vuestro en la tribulación. Note, compartícipe vuestro en la tribulación. El mensaje era este, no sois vosotros los únicos que sufrís, yo estoy en la isla de Pasmos sufriendo por predicar la palabra. Pero dice algo maravilloso, pero estoy en el Espíritu. Amén, estoy sufriendo, pero estoy en el Espíritu. Y eso es importante. Tercero, en la adversidad no estamos solos, Dios está con nosotros. Dice Isaías, cuando pases por las aguas no te anegarán, porque yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, tu vestido no arderán, porque yo estaré contigo, porque la gloria es para el Señor. Es decir, pasaremos por el fuego, pasaremos por el agua, pero dice claramente, en el agua y en el fuego yo estaré contigo. Y cuarto, que la aflicción, Dios la permite para enseñarnos cosas. Es decir, hay que considerar en la aflicción que en la aflicción a veces arrastran glorias que el éxito nunca traerían. Gloria al Señor. Por eso dice el apóstol Pedro que Jesucristo murió en la cruz. Y dice que los profetas indagaron acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, los sufrimientos de Cristo arrastraron glorias. Así hay aflicciones que Dios permite que arrastran glorias que el éxito y la abundancia y las riquezas nunca traerían. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo dice que oró por un aguijón que le hacía sufrir, pero Dios le dijo, no te tengo que dejar el aguijón para enseñarte algo, y es que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquel aguijón, gloria al Señor, aquel aguijón formó en él la virtud de la humildad. Esto es maravilloso. Formó en él la virtud de la humildad. Es decir, el dolor y la aflicción, el aguijón, le hizo bien a Pablo. Ciertamente, hermanos míos,
no es que Dios se goce viéndonos sufrir, claro que no. Y claro que Dios no se gozaba viendo sufrir a Pablo con aquel aguijón, pero Dios prefería verle sufriendo con el aguijón que verle envanecido por el orgullo. Porque el que sufre no está imposibilitado para ser usado por Dios, pero el envanecido sí. Así que Dios prefiere a veces vernos sufriendo, aunque no es la perfecta voluntad de Dios, que vernos envanecidos. Y hay gente tan extraordinaria como Pablo, que son capaces de sacar virtud del dolor. Y también, para ir ya a la última pregunta, si te parece, Juanjo, también en la aflicción hay que considerar algo importante. No será para siempre nuestro dolor, porque nuestra aflicción, ¿sí? Disculpen, hermanos, no sé qué ha pasado. Decía, hermanos, que tenemos que considerar en la aflicción algo importante, y es que nuestra aflicción tiene fecha de caducidad. Amén. Salomón dijo que hay tiempo de reír y tiempo de llorar. ¿Dónde? Debajo del sol. Y los cristianos estamos debajo del sol, pero llegará el día que estaremos por encima del sol. Jesús dijo, no temáis manada pequeña, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, me voy pues a prepararos lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer y tiempo de morir, aquí debajo del sol. Pero cuando estemos por encima del sol, ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, sino que todo será felicidad. Por lo tanto, en tu dolor, entiende esto, no será para siempre. Lo que estás viviendo ahora es temporal, tiene fecha de caducidad. Amén. Si te parece, Juanjo, vamos a una pregunta más porque ya es tarde y concluimos, ¿vale? Como tú lo veas. Yo me quedaría un rato más, pero es así. Llevamos casi 2 horas de programa y vaya bendición. Hay un montón de gente conectada, hay un montón de siervos, de pastores, de siervos del Señor, de responsables que están con nosotros, y es una bendición lo que hoy estamos escuchando, porque sabemos y entendemos que lo que estamos escuchando tiene un peso de gloria tremendo. La conclusión, hablabas en las últimas frases de que en el cielo seremos plenamente felices. Dinos por qué se quitarán todos esos impedimentos que tenemos aquí en la tierra por ser felices. ¿Qué sucederá en el cielo para que esa felicidad sea plena? Adelante. Estás bendecido, Angeloso. Amén. Esta es nuestra esperanza, el cielo. El cielo seremos plenamente felices. Allí sí, aquí en la tierra no. Aquí la felicidad razonable, en el cielo será plena. ¿Y por qué? Mirad, hermanos, obviamente son muchas las causas por las que en la eternidad seremos plenamente felices, pero creo que todo se reduce a 3 cosas. Primero, seremos plenamente felices porque en la eternidad habrá un cambio en nuestra naturaleza humana. A esto se refiere Juan cuando dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero ahora dice, hermanos, mira qué glorioso, ¿verdad? Ser hijo de Dios. Pero ahora dice, pero amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Aquí lo que está hablando Juan es que cuando Él se manifieste en el arrebatamiento, seremos glorificados. Es la glorificación que habla Juan o Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 8. A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó. Estas 4 cosas se han cumplido. Falta una cosa por cumplirse. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aún no hemos sido glorificados. Hemos sido justificados, pero no glorificados. Pero cuando Él se manifieste, seremos glorificados. Gloria al Señor. Al principio decíamos que la plenitud de la felicidad no es posible en la tierra porque siempre hay alguna carencia en el ser del hombre. Pero cuando Cristo se manifieste, seremos glorificados. El espíritu humano tendrá una comunión perfecta con Dios. El alma recuperará la inocencia perdida en el Edén y el cuerpo será incorruptible y vestido de inmortalidad. Por lo tanto, tendremos plenitud porque no habrá ninguna carencia en nuestra naturaleza. Seremos semejantes a Cristo. Esta es la primera razón por la cual tendremos plenitud de felicidad, un cambio en nuestra naturaleza.
Segundo, en la eternidad seremos plenamente felices porque habrá un cambio de ambiente. Amén, un cambio de ambiente. Allí sí, allí habrá un cambio de ambiente. Hoy no, pero allí sí. Y os leo algo maravilloso. Noten solamente unos textos que hablan de aquel ambiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Lo ven, hermanos? El ambiente cambiará. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Notad, hermanos, que habla del futuro, pero ya no habla Dios como en tiempo pasado. Hecho está. Y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que desciende del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios, y su resplandor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, oye, el Señor y el Cordero es el templo de ella. Y la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna, para que resplandezca en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y jamás entrará en ella cosa impura. ¡Ay, qué gloria tiene esto! Ya no habrá esta impureza que hay en la tierra. No, ya no habrá cosa impura, no habrá pecado ni demonios, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es la segunda razón: cambiará el ambiente. Y tercera y última causa, para terminar: en la eternidad seremos plenamente felices, porque estaremos con Dios eternamente. Amén. Así está escrito: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto, y veremos su rostro. Y no habrá más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, es decir, sobre nosotros, y atención, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. La felicidad plena existe en el cielo. Por eso digo que hay que hacer dos cosas: amar a Jesús y morir. Lo primero es responsabilidad nuestra, lo segundo no lo busquemos, que ya vendrá solo. Y si no, y eso lo esperamos, cuando Él se manifieste, seremos arrebatados. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Pues vaya noche preciosa, vaya velada que en esta noche hemos podido disfrutar todos mis hermanos contigo, Ángel. De verdad que qué manera de exposición, qué tema más interesante, tan bien explicado. Agradecerte de corazón que hayas estado con nosotros.